es, vamos a ver si alguno se identifica con el tema. El otro, póngale cuidado, el otro debe leerme la mente. El otro debe leerme la mente. Muchos llegamos al matrimonio pensando que la otra persona que nos conoce supuestamente ya debe saber lo que uno necesita, lo que uno piensa, lo que le gusta y lo que no le gusta. Y ese es un error muy que se ve a diario en los matrimonios, que el otro piensa que ya asume que ya sabe los gustos, ya sabe todo lo que el otro necesita y sabe lo que no le gusta, y no es así. Nosotros tenemos que tener en cuenta que para nosotros conocernos cada día más, tenemos que tener una muy buena comunicación. La comunicación es una de las partes que más afecta a los matrimonios hoy en día. Es increíble que ahorita, por ejemplo, con lo de la tecnología, que deberíamos estar más comunicados, es cuando más descomunicados estamos. Más descomunicados estamos en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Entonces, tenemos que aprender a manejar la forma de comunicarnos, cómo nos debemos comunicar. Este libro nos trae unos apartes que son muy ciertos y es muy importante que en la comunicación no ocultemos nuestros sentimientos. Cuando nosotros hablamos en el matrimonio, nosotros tenemos que hablar con los sentimientos. En nuestra vida, en la relación de matrimonio se trata de algo sentimental, de algo emocional, de algo físico también, de algo también que espiritual. Pero no por ser espirituales vamos a dejar de hablar de los sentimientos que tenemos. Claro. Entonces es importante darle lugar a cada cosa. Somos espirituales. La espiritualidad, cuando nosotros nos relacionamos con el Señor, la espiritualidad toma una forma muy importante en nuestro matrimonio. ¿Por qué? Porque es la base de todo. Si tú espiritualmente estás bien conectado con Dios, tu comunicación, las cuestiones físicas, los problemas, las cosas van a ir bien encaminados. ¿Por qué? Porque hay una espiritualidad fuerte. Pero si no existe esa espiritualidad, lo demás se va a ver afectado. La relación emocional, la relación física, la relación hasta de nosotros como persona, como ser humano, se va a ver afectada, porque el Espíritu maneja todo. Hay una parte en el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo que nos da. Al final, ¿qué es lo que nos dice que nos da el Espíritu Santo? Al final. Al final, la última palabra que dice, y tendráis dominio propio. Ese dominio propio maneja muchas cuestiones en nosotros, emociones, sentimientos, reacciones. El dominio propio es para eso. Por ejemplo, la persona que es muy iracunda, cuando está espiritualmente bien encaminada, la persona iracunda se domina a ella misma, o sea, tiene dominio propio de su ira. El que no tiene ese dominio, ustedes se dan cuenta de los resultados. Pueden entrar en violencia doméstica, pueden entrar en cuestiones de ataques, por ejemplo, en la misma sociedad. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en el tráfico. Bueno, aquí no se ve mucho, pero por ejemplo en Colombia, si a alguien se le atraviesa, mi hermano, después sale el otro y va y se le atraviesa, se baja con una cruceta para buscar la pelea. Y esas son las iras donde no hay dominio propio. Las obras de la carne. Exactamente, ahí se levanta más la obra de la carne. ¿Por qué? Porque el espíritu está alejado de las cosas que debe tener para tener ese dominio propio. Entonces, la comunicación en sí, nosotros debemos empezar de que ¿por qué se ocultan los sentimientos las personas? ¿Por qué es que se presenta eso que se ocultan sentimientos? Es increíble que a veces en nuestros matrimonios no hay completa sinceridad. Hay sentimientos que se guardan. Hay emociones que se ocultan. Y por eso nosotros tenemos que ser sinceros con la persona, tenemos que hablarle de corazón, de qué es lo que tú sientes y qué es lo que tú piensas, qué es lo que está sintiendo tu corazón en ese momento. El sentir es algo importante para la persona. Entonces, cuando ustedes estén hablando de algo que la otra persona siente, póngale atención a esa persona, porque le está hablando del corazón, algo me está afectando, algo me hace sentir mal. Ahí es donde la otra persona tiene que estar con los oídos atentos y escuchar a la persona. No tomar eso que está hablando la persona como algo de ataque hacia ella, no, sino algo está pasando que está haciendo sentir mal a la persona.
porque muchos no hablan de esos sentimientos. Entonces vamos a ver por qué. Se puede dar por qué. Porque aprenden que compartir no es algo seguro. Pasa en la vida que a veces cuando compartimos algo que sentimos, o a veces se nos burla, o a veces nos desprecia ese sentimiento, o a veces divulgan nuestro sentimiento. Ha pasado que de pronto puede ser un padre, un pastor, un consejero que de pronto no fue prudente y habló de lo que yo le hablé, compartió las cosas que de pronto le hablé de mis sentimientos y lo compartió con personas que no debía compartirlo, una vecina, una amiga, una familia que de pronto yo le compartí que cuestiones que después se regó en toda la familia y se enteraron de todo lo que yo no quería que se enteraran. Muchas veces sucede cuando se empieza a contar los problemas del hogar a la familia, Eso a la muy, mamá, a eso es las muy continuo. hermanas. Entonces ya todo el mundo se entera qué fue lo que pasó el día anterior en la casa, y entonces eso da pauta para no tener confianza y poder abrir el corazón después. Exacto, entonces la persona no comparte los sentimientos de lo que está sintiendo en la relación. Hay muchas personas que siguen en la relación y se ven bien, se ven todos muy bien, se ven todos muy esto y todo, pero dentro de sí sus sentimientos están siendo de pronto afectados por algo que está haciendo la otra persona. Y no ha sido capaz de hablarlo. ¿Por qué? Porque tiene esa inseguridad de compartir eso. De que de pronto él vaya a hacer lo que le han hecho antes a ella, o de pronto vaya y diga cosas que de pronto no debe decirles. Porque a veces hay esposos que se hablan sinceramente y de pronto en una reunión así como esa, sí, pero mi esposo me dice tal y tal cosa, y va y dice cosas que de pronto el otro se sintió súper mal. Hay que ser prudentes en todo eso. ¿Por qué? Porque la persona coge temor a compartir esos sentimientos. Y eso daña la comunicación y daña la relación. Otra parte muy importante. Tienen viejos miedos que les impiden compartir. Esos miedos se refieren a la crianza que tuvo la persona, a las situaciones que vivió durante su vida y que afectaron su vida, y que de pronto tiene ese miedo de compartir eso. ¿Por qué? Por la reacción de la persona. Porque de pronto es una persona muy iracunda, lo que hablábamos, o es una persona que de pronto es muy intransigente. Entonces de pronto si le está afectando, por ejemplo hay personas, miren, nosotros tuvimos un caso donde la esposa había sido violada. Antes de su matrimonio había sido violada de niña, y repetidas veces por la misma familia, pero ella no había comentado nada de eso con su esposo. Eso, ella le generó un miedo de hablarle a su esposo. ¿Por qué? Porque su esposo era muy decisivo en lo que decía, y lo que tomaba era como muy intransigente, era muy así, atacado en las cosas. Ella no le había compartido eso porque temía esa reacción de él. ¿Qué pasó? Que sucedieron unas cosas donde ella se vio involucrada en un adulterio y él no lo entendía por qué había sido, y había sido realmente por la situación que ella había vivido. Ella tenía confusión de sentimientos, no había formado una seguridad en su vida. Cuando él se enteró de eso, él le preguntó, pero tú ¿por qué nunca me dijiste esto que había pasado en tu vida? Ella mismo, fue la primera respuesta que dijo, por tu reacción. Claro. Entonces las personas muchas veces cogen ese temor, ese miedo a decir las cosas por la reacción de la persona. Y yo les digo una cosa, un consejo que es bueno aplicar aquí. Si usted se casa, mi hermano, y usted tuvo una vida anterior y usted fue sincero con esa persona y le habló de la vida anterior suya y de todo, déjelo hasta ahí. No tiene que estar trayendo los comentarios ni nada de lo que usted vivió para que la relación de pronto se dañe. Ahora, si usted está siendo afectado por eso, sea sincero con su esposo o su esposa y dígale, háblele de lo que usted está sintiendo, pero en un momento adecuado, de una forma adecuada. De ver qué es lo que de pronto la otra persona le puede ayudar, porque se trata de que la persona, el esposo o la esposa, lo ayude a salir de esa situación en la cual él siente ese temor, siente ese miedo. Eso es importante. Todo depende del nivel de madurez espiritual que tenga el cónyuge para poder traer cosas del pasado. Si no es necesario, es mejor dejar enterrado el pasado y no traerlo a la relación, porque eso va a venir como empezar a formar en el cónyuge como una desconfianza, como que con esta mujer como que me va a tocar tener un poquito de cuidado, y ya empieza de pronto bajarse del nivel que de pronto la tenía,
por vivencias del pasado, pero que ya fueron pasado. Entonces no siempre se tiene que estar hablando cosas anteriores cuando ya se está empezando una relación, porque no es saludable. La otra persona de pronto espiritualmente ni emocionalmente está madura para poder llevar esa verdad que esa persona le está diciendo de su pasado, de su vida anterior. Exactamente. Y también la cuestión es que si usted sabe que la persona reacciona de una manera muy abrupta, muy de pronto intransigente, no es bueno comentarlo. O si es celosa. Porque si se va a generar cosas que ya no tienen que generarse. Ya usted tiene que llevar las cosas en la vida que está viviendo. Más bien, la persona sí debe buscar ayuda espiritual, en una sanidad interior. Sí. La persona debe buscar sanidad interior. Y eso se hace en una sanidad interior, claro que sí hay. La forma, Dios nos libera de esas ataduras, porque eso son ataduras que a veces no nos dejan vivir tranquilos en nuestra vida y nos tienen como condenados. Eso es el mismo enemigo que le coge a las personas y como que pone esa opresión para no tener una vida en paz. Entonces es importante nosotros buscar esa sanidad interior. Amén. Entonces, otra parte es, no tienen la capacidad o no saben cómo compartir. Estos son de personas que, por ejemplo, en la familia nunca vieron esa sinceridad para hablar. Nunca tuvieron como ver ese diálogo en la familia de decir, wow, mi papá y mi mamá cómo hablaban, cómo decían, cómo compartían. Hasta a veces alegaban, pero llegaban a una solución. O sea, no vieron esa comunicación, no vieron ese compartir, ese ejemplo a seguir. Entonces, para ellos es muy difícil comunicar. A veces son personas muy cerradas que se guardan todo su dolor o todo lo que no les gusta, se lo guardan. Y a veces reaccionan de manera brusca y tosca, y la otra persona dice, pero ¿y por qué hace esto? ¿Pero y por qué me contesta así? ¿O por qué reacciona así? No sabe comunicar. ¿Por qué se demora? ¿Por qué se fue y ni siquiera me dijo nada? Hay personas que son cerradas en eso, entonces no comparten, no sueltan las cosas. Y si usted tiene eso, mi hermano, es tiempo de que usted empiece a vivir las cosas tales y como deben ser. Ser sincero es lo mejor. Salir de eso, te quitas la atadura, porque eso lo ata a uno a cuestiones del pasado. Entonces es mejor uno salir de eso, hablar las cosas. Pero es muy importante hablar con amor, porque el decir las cosas sinceramente y no tener amor es igual a crueldad. Amén, amén. Decir la verdad sin amor es crueldad. Entonces Así uno es. cuando va a hablar y está aprendiendo a dialogar, uno tiene que saber que uno tiene que pensar en la otra persona primero y amarla primero. Así por el Señor Jesús dijo, se acercó a él y lo amó. Entonces cada vez que nosotros tenemos que hablar con el cónyuge, sea lo pequeño, lo grande, lo terrible, lo espantoso que haya cometido, el pecado que haya hecho, uno tiene siempre que mirar al cónyuge con amor, como Jesucristo nos mira a nosotros cuando Amén. Nosotros somos pecadores. Amén. Porque si tú te acercas al cónyuge de una manera tan directa, y no usas el amor, tú vas a ser cruel con esa persona. Y la persona va a decir la próxima vez, entonces yo mejor no digo nada, yo mejor me callo esto porque no voy a querer recibir una segunda tasa de crueldad. O se siente condenada, juzgada. Eso también pasa precisamente por esas cosas. Entonces es importante que nosotros, obviamente el amor, como dice, si no usas amor para las cosas, no tienes nada, no estás haciendo nada absolutamente. Puedes dar, por ejemplo, tus ofrendas, pero si no lo haces con amor, de nada te sirve. Si haces las cosas de acuerdo a lo que dice el Señor, pero no lo haces con amor, de nada te sirve. Entonces es importante que la pareja siempre llegue a ese acuerdo de que cuando lleguen a una comunicación, a un diálogo, tanto el uno como el otro apliquen ese amor. El amor no solamente es para hablar, el amor no solamente es para expresar qué es lo que a mí me duele, qué es lo que a mí me siente, sino también el amor es para aceptar las cosas que tú estás cometiendo como error. Porque el amor no solamente se refiere a recibir amor, sino también a darlo. Y darlo significa que tú aceptas las cosas, que tú de pronto ofendiste a la persona o le hiciste sentir mal en algo que tal vez para ti no es importante, pero para esa persona sí es importante. Entonces tienes que aplicar el amor de ambas partes, no es solamente de una, no solamente para el hablar, no, también para escuchar. Escucha con amor lo que te están diciendo.
Escucha porque puedes estar de pronto afectando a la persona y tú no te estás dando cuenta y tal vez no aceptas tu error o tal vez no aceptas lo que tú estás haciendo. ¿Por qué? Porque piensas que te están diciendo cosas que no son aceptables y no es así. Entonces, el amor se aplica de ambas medidas para la comunicación. En la comunicación existe una manera de llegar a la persona que se llama confrontación. Y para la confrontación hay pasos a seguir. Primero que todo, tú tienes que buscar el tiempo ideal para poder confrontar a esa persona. No en el momento que tienes la ira vas a confrontar porque en ese momento estás en tu carne. Si tú estás en tu carne, tenlo por seguro que tú vas a ir a la persona a la que vas a confrontar. El momento en que está la situación no es bueno. Nosotros siempre lo decimos, buscar el tiempo tropical, donde ya la ira ha bajado, está calmada la cosa. Exacto. Y entonces ya tú estás tranquilo, ya tienes un poco más claras las ideas y las palabras que tú vas a usar, porque tú lo que quieres es ganar a la persona para que esa persona entienda que te hirió, que te hizo algo que no está correcto. Entonces esa es la manera que se debe hacer. Lo segundo es hablar con palabras, primero ganándolo afirmativamente, con amor, mi amor, primero que todo tú sabes que yo te amo mucho, que tú eres una persona que para mí lo eres todo, pero hay algo que no me gustó y me sentí de pronto hoy así, ya está, lo que estamos hablando, compartir el sentimiento, me sentí así, ya está, pero no llevarlo tampoco a un extremo de que me derribaste, me siento ultrajado, porque la otra persona se va a sentir más culpable y va a sentir también como que, wow, yo soy la embarrada. No sé hacer nada bien. Llevarlo a la conciencia de las cosas, poco a poco, pero sí hacerlo ver qué es lo que está sintiendo. Otra parte que es importante es, deja de mentir. La comunicación no es buena si usted empieza con mentiras. ¿Quién no ha mentido acá? ¿Quién no ha dicho mentiras? A ver. Todos mentimos. Y es muy... La verdad no dice mentiras, así no. Pero sí hemos mentido y mucho. Miren, es muy frecuente en los matrimonios empezar a utilizar mentiras tontas. Por a veces ocultar ciertas cosas. Por ejemplo, Sandra me dice, no tome tanta soda. No, yo no he tomado soda, hoy no he tomado y por ahí me tomé un traguito de soda que estaba en la nevera. Entonces, o saco un vasito de soda, no, yo no he tomado sodas. Mentiras. No, sí, aceptemos, sí, decirle sí, no vuelvo, estoy tomando un poquito, pero no vuelvo a tomar más ahí. Es comunicación. Esos detalles tan bobos que a veces parecen, se pueden llevar a situaciones más difíciles cuando lleguen las situaciones en el matrimonio. Entonces la mentira se vuelve, ¿sabe qué? Algo común. Y si nosotros adaptamos la mentira a nuestra comunicación como algo común, cuando vengan los problemas reales, entonces usted se va a acostumbrar a decir las mentiras bien frescamente para que se solucione el problema y no se va a solucionar. No, y uno dice a veces eso porque, ay, pero si yo le digo la verdad, va a estallar. No, yo tengo que mirar a ver cómo y entonces se disfrazan las cosas y al final se convierte en una mentira porque lo estás disfrazando, no le estás diciendo tal y como es. Y eso es el otro tema que dice, deja de disfrazar la verdad. No hay que disfrazar la verdad, si tú sientes algo que te hace sentir mal, dilo tal y como es y no lo disfraces, no empieces a darle vueltas a la cosa porque la persona no va a caer en conciencia de qué es lo que está haciendo. Tienes que decir qué es lo que me está haciendo sentir mal. Así esa persona vaya a reaccionar de pronto que se vaya a poner brava. Por ejemplo, acá dice ciertas frases que uno dice cuando quiere disfrazar la verdad, dice uno, oh no, estoy bien, nada está mal, todo está bien, tranquilo. ¿Te sientes mal? No, estoy bien. Exacto, esa es otra manera. ¿Algo pasa? ¿Estás bravo por algo? No, por nada, no. Y en la noche llega y el regaño y la cosa y sacan todo a flote. Y entonces, ¿por qué cuando le pregunté no me dijo la verdad? Disfrazamos la verdad. Entonces es importante ser sinceros en la comunicación y más en los problemas, mis hermanos. Las situaciones de problemas es mejor ser sinceros. No guarden las cosas, no se oculten situaciones que a usted les está doliendo en su corazón, en sus sentimientos, en sus emociones. Todos cometemos errores, todos tendemos a fallar. Entonces, puede ser que yo haga una cosa que de pronto la ofendió a ella, yo ni me di cuenta, pero es importante que ella me lo diga, porque por eso dice el tema, el otro debe leer mi mente, o sea, debe saber lo que yo pienso, no es así.
No es así porque yo ni siquiera me di cuenta que la ofendí. Y ella tiene que decir, mira, no me gustó tal cosa. Entonces, yo ni me di cuenta. Si no me lo dices, ni cuenta me había dado. Es importante hablar con la verdad. Otro dice, sé directo. Todo habla referente a eso. Todos los puntos que aquí hablamos es ser directo, decir qué es lo que usted tiene acá. Dice, por ejemplo, aquí una palabra, quiero tal cosa. Quiero habla del yo. Yo quiero esto. Y nosotros como esposos, como esposas, debemos estar dispuestos a hacer lo que la otra persona quiere. Hacer lo que la otra persona necesita. No lo que a mí me afecta, porque muchas veces hay personas que se le hace un reclamo. Por ejemplo, el esposo va y le hace un reclamo a la esposa y la esposa no acepta su error sin tener en cuenta que está afectando un sentimiento del esposo. O viceversa. La esposa viene y le hace un reclamo al esposo y el esposo no tiene en cuenta el sentimiento de la esposa, sino que viene a la defensiva a defender su punto de vista y defiende a capa y espada ese punto. Entonces, ¿qué pasa? La comunicación se corta, ¿por qué? Porque la otra persona no está teniendo en cuenta lo que está sintiendo, no se está poniendo los zapatos de la otra persona. Entonces tenemos que ser flexibles en eso, escuchar a la persona y ver que si viene del sentimiento de ella, es algo que le está pasando adentro de él, es algo que le está doliendo a él. Tal vez no me duela a mí porque yo lo hice y no me afectó a mí, lo afectó fue a él o a ella. Entonces es importante tener en cuenta eso. Dice, no me gusta cuando, eso habla de lo que a mí no me gusta. Entonces cuando usted expréselo de esa manera directamente. No me gusta cuando tú haces tal cosa. No me gusta cuando tú me hablas así delante de la gente. No me gusta cuando tú me miras de tal manera. Dígalo, directamente dígalo, no se ponga como a decir, bueno, lo que pasa es que realmente yo veo que me estoy sintiendo tan mal, y empieza a hablar de cosas de por allá, de por acá, y no llegó al punto. Dio tantas vueltas que el otro queda, pero ¿y al fin qué? Dime puntos específicos de cuándo te hice eso. Bueno, tú ya lo debes saber, tú lo has hecho ya tantas veces. Entonces, tampoco es así. Exacto. Porque uno tiene que dar en el momento, esperar que pase, pero no dejarlo olvidar, para que la otra persona no se olvide qué fue lo que hizo. Porque si tú dejas una semana, la otra persona dijo, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Pero cuándo fue eso? Sí, no volverse histórico. Sí, no. Porque si va a empezar a recordarle, acuérdense que usted hizo en el 75 a las 12 de la tarde el miércoles, acuérdese, y estaba lloviendo. Y tenía el pantaloncito ese que, no, acuérdese usted. Sí, entonces hay que traer la cosa que se hizo para que la otra persona también se acuerde qué fue lo que hizo. No tan lejano, porque la otra persona va a decir, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Por qué me lo vienes a decir después de 3 semanas? Si eso pasó hace 3 semanas, ¿por qué no me lo dijiste al otro día cuando estábamos calmados? No hay que dar mucha extensión, dilatar mucho el problema no es bueno tampoco. Exacto, y ser directo en la forma de hablar. Hay otras palabras que dice, yo siento, me gustaría, pienso, yo no quiero, detesto, prefiero. Son expresiones que hablan del yo, del sentimiento mío, de lo que yo tengo adentro. Es bueno hablarlo así, ¿por qué? Porque la otra persona dice, hice algo que de pronto no estuvo bien. Porque si una persona me dice a mí, ay no, yo detesto que hagas esto y esto. Cuando dice detesto es porque de verdad no le gusta. Yo tengo que tener en cuenta lo que la persona me está diciendo. Si no le gusta, ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué vuelvo y lo repito? Porque hay personas que se les dice algo que no les gusta y dicen, bueno, ok, y vuelven y lo hacen. Vuelven y lo repiten y dicen, pero si me dijo que ok y esto y que iba a tener en cuenta y vuelve y lo hace, entonces, ¿qué está pasando ahí? Que la persona entonces no está poniéndose en el zapato del otro de decir, es de verdad que lo afecta, que de verdad le duele, porque de verdad le está causando algo en su corazón, algo en su ser. Entonces, si yo me pongo ya en esa posición, yo digo, ok, entonces sí, de verdad tengo que cambiar esa forma de hablar, o esa forma de hacer las cosas, para que no afecte a mi esposo o a mi esposa, ¿ok? La otra parte dice, enfrenta tus miedos. Hay que enfrentar los miedos que tenemos a veces al hablar, porque muchas veces por esos miedos precisamente de comunicación, a veces hay personas que no se saben expresar, entonces tienen miedo al decir las cosas que de pronto lo tomen de otra forma. Enfrente su miedo, hable de la manera correcta y pídale a la persona que por favor le deje explicar tal vez lo que quiere que él sepa que está sintiendo en ese momento.
pídale tiempo a esa persona para que entienda bien usted. O sea, la comunicación tiene que hablarse, tiene que expresarse las cosas de la manera adecuada, correcta, dejar que el uno hable y el otro, no interrumpirse, no gritarse. Muchas veces la comunicación entre nosotros, entre todos los matrimonios, llega al punto del grito, llega al punto de no dejar hablar a la otra persona. A todos nos pasa eso. ¿Por qué? Porque tal vez no se está escuchando bien, tal vez no se está dando importancia a la comunicación, no se está dando importancia a la persona, sino que se está dando importancia que al defenderse, al retirarse de los errores o al no querer aceptar cosas, eso se presenta. ¿Por qué? Porque la persona no se está poniendo en la situación de la otra. Entonces tenemos que siempre estar pendientes de qué es lo que está afectando a mi esposo o a mi esposa. ¿Y para qué les decimos todo esto? Para que ustedes todas las veces puedan hablar tranquilamente. Porque muchas veces nosotros no hablamos. Los matrimonios ahorita en este momento no están hablando. No se están expresando las cosas. Se gritan. Se gritan, falta el respeto. O un tirado de puerta y ya, se acabó la comunicación. Y piensan que esa es la solución. Ya llegan por la tarde y buenas, ¿cómo están? Como si nada hubiera pasado. No. Eso están acumulando situaciones que algún día a ustedes les va a afectar más en la relación que cualquier otra cosa. Y de pronto no es que haya ni infidelidad, ni cuestiones de que están en vicios, o que hay alguna cuestión de afección diferente. No, es comunicación. No, y se afecta directamente la intimidad del matrimonio. Claro. Porque ya tú no vas a querer compartir más con esa persona. La parte sexual también se afecta muchísimo y va a empezar a haber desunión en medio de ustedes. Entonces eso no es prudente, no es bueno que nosotros empecemos a comunicarnos de una manera equivocada. Para llegar de pronto al final, de pronto ahí sí prestar atención a otra persona que te empieza a hablar en el oído, Ajá. de pronto una mujercita muy linda que pasó por delante y como que te gustó y empiezas a hacer Exacto. cosas que realmente no debes hacer. ¿Por qué? Porque no se arregló la situación. Hay muchas veces nosotros recomendamos que cuando hace algo, que si es muy difícil la comunicación en casa, buscar un lugar. Te quiero invitar a tomar unas onces, vámonos a un McDonald's, a un Starbucks, vamos allí a un lugar donde tú vas a invitar a esa persona, la atiendes de una manera correcta y entonces tú estás ganando que esa persona te escuche. Exacto. ¿Sí? Exacto. Porque tú estás, eso te es una muy estás buena... tratando una invitación para tratar un tema serio que te está afectando mucho y que tú quieres que esa persona cambie. Entonces es bueno usar ese método, ¿no? De invitar a la persona y además aprovechar. De pronto hasta Dios permite muchas cosas, esas peleitas para salir de casa. Porque cuando estamos en casa tratamos de subir la voz y entonces los hijos escuchan y estamos afectando a nivel todo el círculo familiar. Ajá. Y eso no es de sabio. No Exacto. es sabio. Entonces cuando se tome temas de verdad, de que quieres que la persona empiece a entenderte, usemos ese método. A la otra esa persona es una muy buena estrategia, eso es verdad. Porque aparte de eso, que estás en un lugar público donde hay otras personas, entonces van a evitar gritar, van a evitar de pronto por la pena, van a decir, "Ay, no griten, que miren, la gente nos mira". ¿Sí me entiendes? Es algo, miren, a nosotros nos pasó algo con una pareja. Esa pareja tenía dificultad de comunicación. Todo, hasta adelante nosotros, así en el grupo que hacíamos, era una gritería y se hablaban y se decían, y eran venezolanos. Y se hablaban de una manera que uno decía, ay Dios mío. Pues resulta y pasa que una noche, nosotros estábamos en nuestra casa, estábamos así, nos llaman a las 2 de la mañana. Tremendo problema y tremenda discusión. Eso está, el hombre me da, mira, Henry, vente para mi casa, mi hermano, necesito tu ayuda. Y listo, nos fuimos para allá. A ver, porque ellos tenían niños también, tenían hijos. Entonces nosotros pensamos en los niños, dijimos, wow, si están en una situación, vamos para allá. Nos fuimos, llegamos y sí, estaban en una discusión tremenda y de todo, y alzaban la voz y de todo, y no sé qué, y los niños todos asustados. Entonces nos tocó ahí accionar las cosas y de todo. Pero entonces el consejo que dice mi esposa que le dimos a ellos también, le dijimos, miren, cuando ustedes tengan algo que hablar, algo que expresarse, no lo hagan aquí en la casa. Vayan, invítense de pronto, la persona que quiere, tú puedes invitarlo o él te puede invitar, si es el problema de parte tuya, invítalo a un restaurante, van y coman, cenen y hablen del tema, hablen de la cuestión.
Listo, ellos aplicaron el consejo y dijeron, no, pues vamos a hacerlo así, de verdad que sí, nos parece bien porque vamos a evitar el este. Y fueron a un restaurante una vez, se fueron a un restaurante, hermano, les llamaron la policía. Llegó la policía por el escándalo que estaban haciendo. Entonces, esas personas no tienen conciencia de que la comunicación, ahorita ellos están muy bien, ellos ahorita se han metido en el ministerio, entraron más en las cosas ya del entendieron Señor, más, espiritualmente exacto. crecieron más. Espiritualmente crecieron y creció su matrimonio. Entonces, por eso esa parte espiritual es tan importante, hasta para comunicarnos es Claro. importante. Entonces, ellos, después del escándalo, todos dijeron, no, nosotros no podemos seguir en esto. Y ya tomaron otras decisiones y ya cambiaron mucho su forma de actuar. Pero hay personas que no se contienen, hay personas que no pueden hablar sin gritar. Y es importante que nosotros empecemos a cambiar nuestra forma de expresarnos. Es más, con calma, vamos a tomarnos un café, vamos y hacemos algo tranquilo para resolver nuestros problemas, nuestras situaciones. Y estar entregando en oración esa área Amén. que no se ha podido controlar en el matrimonio. Es muy importante en la oración pedirle al Señor, ayúdanos, porque Amén. solos no estamos logrando esto. Entonces ahí es cuando el Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestro corazón y nos pone ese dominio propio, que Amén. es el fruto, es el último fruto del Espíritu Santo, el dominio propio. Vamos a leer Lucas 6:42, que no hemos leído palabra, vamos a leer Lucas 6:42 para que veamos también una parte de la comunicación muy importante ahí que tenemos que tener en cuenta. Lucas 6:42. Léelo, mi hermano David, si lo tienes, por favor. Sí, dice así. O ¿cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando a la viga que está en el ojo tuyo? Ahorita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Amén. Entonces, muchas veces nosotros en los matrimonios vemos situaciones, o a veces en las relaciones con nuestros hermanos, así como dice la palabra, si ves un hermano o alguna cosa así, cuando nosotros decimos algo que no nos gusta y la otra persona empieza a sacar cosas de la otra persona para no aceptar su error, está sacando lo que el otro dice, pero no quiere aceptar su error. Eso es como ver la viga en el otro y no ver la vara que usted tiene que está cometiendo con la persona. Entonces, ustedes tienen que analizar, ver, decir, bueno, un momento, yo ahorita no tengo que empezar a criticar a la persona que me está diciendo algo que no le gustó que yo hice, sino más bien recibir y aceptar lo mío para quitar eso de mí, porque de pronto estoy afectando a la persona de cierta manera. No tengo en ese momento porque por ejemplo, hay personas que se le hacen el reclamo en ese momento y le sacan los errores que el otro cometió. No aceptan el error que ellos están cometiendo, sino que sacan los errores del otro. Eso es como sacar los errores y no se da cuenta de los errores que está cometiendo ahí esa persona. Entonces la viga que tienes que sacar es la tuya primero para poder ver entonces y decir, ok, entonces yo tengo que hacer esto para que la otra persona no se sienta mal. Y de ahí entonces yo puedo decir, ok, ahora yo de pronto me siento mal de cierta forma, yo también tengo que expresarle a él en otro momento, porque no lo hagan. Miren, la confrontación es tan buena que nos permite expresar las cosas de nuestro corazón con amor a la persona, pero que la otra persona también esté dispuesta a ¿qué? A recibir lo que uno le está diciendo. Y de eso se trata, de tanto el uno como el otro poner de su parte. ¿Para qué? Para que cuando la otra persona también se sienta mal en algún momento, porque no va a ser solamente el esposo el que comete el error, también es la esposa la que comete errores. Aquí no se trata de que uno solo es el que comete errores, no, aquí todos cometemos errores. Puede ser que hoy así como dicen, hoy es por ti, mañana va a ser por mí. Entonces, cuando ella llegue a confrontarlo también, que reciba el mismo trato, que reciba la misma forma de aceptar los errores, de decir, sí, yo cometí el error. Y también juega mucho el papel de la manera como tú llegas a esa persona, ¿no? Como la palabra misma lo dice. Si tú te acercas a tu hermano que ha pecado contra ti y esa persona acepta lo que tú le estás diciendo, has ganado a tu hermano.
Amén. Pero si esa persona no la ganó, es porque no lo confrontó con amor. Amén. No lo hizo de la manera correcta. Entonces Amén. hay que usar mucha sabiduría en esos momentos. ¿Por qué? Porque todo el que es confrontado va a estar a la defensiva. A la defensiva, sí. Todo eso sí. ser humano tiene eso. Todos Y, vamos a y estar aquí a la dice, defensiva. mira, deja que el otro tenga su propia reacción. Cuando tú vas a confrontar, tenlo por seguro que la persona va a estar defendiéndose. Pero la cuestión es que tú seas sabio de hacer llegar a que la otra persona entienda. Y también la otra cuestión es que la otra persona esté dispuesta a entender. Por eso es tan importante la comunicación, nosotros manejarla sabiamente. A mí me pasó una vez con mi hermano de sangre. Me estaba confrontando con algo que hizo mi hijo, que Ya. no había visto, que supuestamente mi hijo había hecho, y llegué, entró a mi casa y empezó a gritar. Yo lo miraba y él gritaba, y ya va, estoy en la casa suya, y yo no grito. Y después usted venía a gritarme dentro de mi casa y en contra de mi hijo. Si usted grita, ahí está la puerta. ¿Me está matando en tu casa? No, yo no estoy matando, yo que no grito. Si usted grita, allá, de ahí esa parte para allá. Claro. Y él se salió, Y siguió gritando. sí, se fue. Y yo me dijo, oye, tienes razón. Si en mi casa no se grita, Claro, el que grita soy yo y no grito. claro, claro. Claro, es que tiene que haber de parte y parte. La comunicación se trata de dos, ¿no es cierto? Claro. Para hablar, Hay que se saber necesita otra confrontar. persona. Entonces, hay que saber confrontar y la otra persona tiene que saber recibir la confrontación. Porque si no estás dispuesto a recibir una confrontación, también puedes generar un problema. Tiene que haber de parte y parte. Eso no es solamente que el uno va a hacerlo y si no le salió bien, entonces está mal. No, la otra persona también tiene que tener esa parte en la comunicación de aceptar o de explicar por qué. Porque no es solamente que tiene que aceptar todo lo que el otro le dice. No, también tiene derecho, así como dice acá, tiene derecho a reaccionar. Deja que el otro reaccione, a ver qué te va a decir. De pronto reacciona mal, dice, ¿qué? Usted es exagerado, usted no es... Déjelo que reaccione. Pero sígale hablando, sígale diciendo qué es lo que usted siente, para que la persona llegue a una conciencia. Es importante llegar a ese punto de comunicación. La última parte dice, el problema es el problema, no la persona. Cuando nosotros queremos resolver un problema en el matrimonio, muchas veces nos vamos es en contra de la persona y no en contra del problema. Acusamos a la persona, nos quejamos de la persona, pero no vamos al problema en sí. Y muchas veces las situaciones de matrimonio son problemas, por ejemplo, a veces económicos, problemas a veces con los hijos, problemas a veces que eso. Entonces, por ejemplo, un problema con los hijos, a veces, muchas veces las confrontaciones dicen, es que usted no sabe criarlos, es que usted es muy permisivo, es que usted no sé qué. No, ¿cuál es el problema con su hijo? ¿Cuál es el problema? No acuse a su esposo, no acuse a su esposa. Vean la solución para la situación. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta de que las reacciones de las personas van a ser siempre a la defensiva, pero no acusemos a la persona, no reclamemos a la persona que por la culpa, porque a veces echamos culpas Sí. de las situaciones. Por ejemplo, si pasa una situación económica, sí, por su culpa. Claro, Todo es su culpa. eso pasa. Ujú. Que pasó algo que con el carro, que se agarró el carro, por su culpa, porque usted acelera mucho. No, y porque no estás pendiente de revisar el carro. El aceite Y no lo ahora me cambió. quedé varada en mitad porque usted no ha revisado. Sí, Yo, usted- Desde la semana pasada le estoy diciendo, es su culpa porque usted no revisó. Es su culpa. Vimos en el punto que... Yo no quiero acusar a nadie, lo que quiere. Como ejemplo, como un ejemplo. Un ejemplo, sí. Sí. A veces me dicen a mí, mira que te digo, ya va. ¿Quién es el culpable? Yo, no, fulano, no vaya fulano. Y ¿Es dígale. el culpable? Vaya él, yo no, ¿por qué? Sí, pero que tú eres papá, no, pues si el culpable es él. Él es el que tiene que tener, no yo. Claro, claro. Yo soy el culpable. Eso es importante saber qué es lo que está afectando, por ejemplo, la relación. Porque muchas veces cosas de los hijos afectan la relación Claro. que no tienen que estar afectando. Por ejemplo, se dio un caso de hace unas semanas acá de que un padre le dio a su hija las llaves Ah, sí. del carro
y la hija le dijo, voy a sacar las maletas del carro, y el padre le dio las llaves a la hija, y resulta que pasa que la hija ya de 17 años, ya más grande, sacó el carro y tumbó una de las palmas de la iglesia, la estrelló. Entonces la madre fue a reclamarle al padre, ¿usted por qué? ¿No? Entonces ahí en ese momento nosotros le hablamos a la esposa, le dijimos, ¿por qué tú le vas a echar la culpa a tu esposo de lo que hizo tu hija? Claro. Ahí es donde tenemos que tener cuidado. Sabiduría y equilibrio. Porque el padre actuó como actúa cualquier padre. Si mi hija viene y me dice, papi, voy a sacar mi bolso del carro, tome mi vida, vaya. De ahí para allá, ella es la responsable de ahí para allá. En ese momento. Y ya era una muchacha de 17 años. Entonces ya hay una responsabilidad. Entonces la esposa empezó a hacer el reclamo al padre que usted por qué le soltó. No. Realmente la responsable en ese momento era la hija. No tenía por qué hacer el reclamo al padre. Entonces es importante. Y menos mal que ahí hubo un momento donde ella después ya le dijo, perdóname mi amor. Y eso ya se arreglaron en ese momento. Pero hubieran estado solos. El reclamo era contra el tipo, le decía de usted, irresponsable, le dejó las llaves, que no sé qué. No, si la niña le dijo que iba a sacar las maletas. Entonces, eso tenemos también que ver. No podemos volvernos justicieros. Exacto, Porque... no podemos hacer eso. Todos pecamos, todos tenemos errores. No podemos creernos perfeccionistas aquí, que todo lo hacemos, mejor dicho, a la perfección. No. Yo he cometido errores que a ella le afectan. Ella ha cometido errores que a mí me afectan. No, aquí no hay ninguno que sea perfeccionista en todo el sentido de la palabra. Dios hizo la creación perfecta, sí la hizo perfecta. Pero nosotros estamos llenos de errores por el pecado que entró. Así es de que, mis hermanos, la comunicación es uno de los niveles más importantes en el matrimonio. La comunicación tiene que hacerse de una manera sabia, de una manera con amor, como dice mi esposa, con amor. Recibir con amor y hablar con amor. Si a usted le van a hacer un reclamo, si su esposa le va a hacer un reclamo, recíbalo con amor. Si usted va a hacer el reclamo, hágalo con amor. Y otra cosa, muchas veces cuando se está hablando y la otra persona no entiende, entonces la otra persona trata a la otra persona como si fuera una idiota o una persona que no entiende. Entonces a veces con palabras la otra persona está recibiendo ofensa. No se le está diciendo tú eres una idiota, pero le está tratando de decir que sí eres, porque así. Tú no estás entendiendo lo que yo te estoy diciendo. Entonces ahí no estás ganando a la persona, ahí la estás retirando más, porque esa persona está diciendo, o sea que tú lo que me quieres decir es que yo soy una idiota, pero no me lo estás diciendo. Exacto. ¿Por qué? Porque no entiendo el reclamo que tú me estás haciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y está el otro caso. No haga lo mismo que hacen muchas personas. No te entiendo. No, sí está entendiendo. Lo que pasa es que no quiere aceptar. Y dice no te entiendo es para no aceptar la culpa o lo que está haciendo mal. Entonces, no haga lo mismo, ni lo uno ni lo otro. No haga sentir a la persona que es como alguien que no entiende, ni tampoco se haga el desentendido. Porque aquí decía, no disfrace la verdad. Porque muchas veces disfrazamos la verdad en ese sentido, que sabemos que cometimos el error, sabemos que estamos haciendo algo malo, que no está adecuado, que fuimos imprudentes en algo, pero no importa, yo digo, es que no me dice las cosas como debe ser. Pero muchas veces la persona no sabe que ha cometido error eso y es otro muchas punto. veces no sabe de qué está hablando. Ese es otro punto. Hay personas, por ejemplo, que piensan que eso no es un error. Por eso es que es tan importante nosotros manejar la comunicación de manera sabia. La mayoría de problemas en los matrimonios, la mayoría de divorcios que se han presentado en los matrimonios ha sido por la falta de buena comunicación. Y ahí es donde cometemos muchos errores. ¿Saben por qué? Porque nos vamos con el pensamiento que esa persona me está diciendo cosas, que no acepta lo mío, que no me deja opinar, que no eso, por el pensamiento de cada uno. Más no nos metemos en la relación de los dos. Y es importante tener en cuenta la relación de los dos. Entonces no hay que atacar a la persona. Amén. Hay que atacar el problema. El problema. No a la persona. No a la persona. No acusemos. No juzguemos, no condenemos. Más bien, saquemos el problema de la relación. Amén. Amén. ¿Listo?